Ven a conocer el servicio de audiología en tus ópticas Alén Aflelu de Ourense. Ponemos a tu servicio la experiencia de nuestros profesionales audioprotesistas para cuidar de tu bienestar auditivo. Alén Aflelu Ourense. Te esperamos. ¿Qué tal, amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras, como siempre aquí en Telemiño. El primero de los apartados que les ofrecemos en el programa de esta semana tiene que ver con las intenciones de la Xunta de poner en marcha algunos planes que irán en beneficio de los proyectos que germinen o se puedan desarrollar aquí en la provincia de Ourense. Esta casa ha tenido un café de redacción con la consellera de Economía, como María Jesús Lorenzana, y de ese encuentro salen algunas estimaciones, algunos propósitos y también algunas promesas. Salen en cualquier caso algunas declaraciones y vamos a ofrecerles un pequeño extracto precisamente de esa comparecencia de la consellera. La creación de una oficina económica de Galicia, la plasmación de proyectos industriales o la recuperación de la Cámara de Comercio de Ourense son asuntos que están en la agenda de la Consellería de Economía, según puso de manifiesto la titular de este departamento, María Jesús Lorenzana, en un café de redacción en la región y Telemiño. Lorenzana destaca que uno de los proyectos en los que trabaja la Xunta es la puesta en marcha de la Oficina Económica de Galicia. Non é un mero call center, sino que hai persoas especializadas que poden dar unha atención pois dependendo da problemática da empresa. Pois poño un exemplo, necesito refinanciar a miña deuda. Como podo facer? Con que podo falar directamente co IGAPE para ver se pode haber algún instrumento dentro do IGAPE ou de Xes Galicia? Como me aconsella falar coa entidade bancaria coa que teño o meu préstamo? É dicir, é un asesoramento especializado, eso destacaría. En segundo lugar, se comeza a traballar para incorporar a inteligencia artificial nos procedementos, de xeito que se axilice na relación co administrado toda a tramitación das axudas e dos préstamos que está dando o IGAPE. Se incorpora, en total a oficina son 5,7 millóns de euros entre dotación de persoal especializado, como digo, máis estas ferramentas de inteligencia artificial, e o que si ten a oficina é que vai tratar todo, calquera cuestión empresarial que haxa, pero cando se trate dun novo proxecto industrial para Galicia que xa teña vocación de instalarse, entón pasará directamente a esa estrategia industrial que ten un plan de aceleración. La conselleira reconoce que a su departamento no le consta la existencia de proyectos empresariales que quieran ubicarse en Ourense, pero que se diseña un plan estratégico para gestionar asentamientos teniendo en cuenta las potencialidades de cada zona. Os proxectos que agora temos sobre a mesa, que son os que veñen heredados dun pouco fundamentalmente da transición xusta, saben que temos moitos proxectos que van vinculados ao peche das pontes, entón o que temos que facer a partir de agora é traballar coas posibilidades que ten Ourense. Entón, eso virá a partir de agora, digamos que o que temos agora mesmo sobre a mesa, avanzado, son proxectos moi vinculados a todo isto, non? Pero si é certo tamén que eu creo que, dende o punto de vista, o falábamos, tanto da pizarra, é dicir, dende o punto de vista da xestión de recursos mineiros, Ourense ten un peso moi relevante e tamén pola súa proximidade ao centro neurálxico, digamos, da automoción, que é a parte máis de Vigo, Pontevedra, e o desenvolvemento que ten a industria auxiliar da automoción en Ourense, ese, sin dúbida alguna, un foco onde temos que insistir aí, e tamén o textil. Aquí hai moitísimo coñecemento do textil. Nos temos pensado traballar nunha revitalización do textil galego, e, polo tanto, sí creo haberá novas liñas en relación ao textil que temos que enfocar dende Ourense e coa potencia, como digo, o coñecemento e a tradición que ten o textil é outro dos eidos
que, bueno, nese mapa industrial vemos claro que pode estar situado aquí, ¿no? La Cámara de Comercio de Ourense podría tener una segunda oportunidad, pero la sede se cerró hace 4 años y quedará en el futuro subsidiada de una eventual entidad gallega única. Entón, o que pretendemos é, por unha banda, potenciar a figura das cámaras e potenciala tendo en conta tamén as especialidades de cada territorio. Entón, se está traballando nunha proposta de estrutura global, non vai ser solamente a de Ourense, senón que será para toda Galicia. O que pretendemos é darlle coherencia en todo o territorio e impulsar a figura das cámaras que creemos que é moi importante. Entón, que a cámara en Ourense vai volver, sí. María Jesús Lorenzana también avanza en una línea de recuperación del comercio gallego, sobre todo con ayudas o planes de formación para el sector. Estamos traballando nun novo plan estratégico, un plan estratégico de comercio. Este plan estratégico que pretendemos, por unha banda, é a modernización do comercio, e cando falo de modernización non solamente é e-commerce, que tamén, pero é falar tamén da tenda física e de a digitalización dos comercios, que creemos que é fundamental, pero non solamente para vender por internet, senón que os comerciantes teñan unha formación mínima para traballar dende un Instagram, por exemplo, unha rede, non quero poñer ningún nome, pero bueno, unha rede social que a poidan levar, que poidan dar comunicación e promoción dos seus produtos polas novas redes de comunicación. É dicir, cando falamos de modernización, non quero que se pense en perder a tenda física, porque é todo o contrario, é potenciar as tendas físicas. Está en el debate, está en plena calle, pero también está en las empresas. La eventual reducción de jornada a 37,5 horas forma parte del paquete de acuerdos de gobernabilidad de Pedro Sánchez con el partido de Yolanda Díaz, con Sumar. ¿Factible, no factible? ¿Cómo se desarrollaría eso? ¿Cómo concebimos una jornada laboral? ¿Se puede reducir o no se puede reducir? ¿Qué es eso de la cultura del presencialismo, etcétera, etcétera? Pues vamos a entrar en detalle en esa materia. En las últimas semanas ha saltado a la opinión pública el debate sobre la reducción de la jornada laboral. Un eventual pacto de gobierno entre PSOE y Sumar facilitaría que se quedase en 37,5 horas semanales. Hemos querido incorporar a las cuentas claras este debate con la opinión de un economista que además es experto en organización y reestructuración de empresas. Habitual del programa, David Martínez comienza por aludir a que debemos distinguir entre horas trabajadas y rendimiento del trabajador, que no siempre van parejos. El rendimiento neto de un trabajador realmente está entre 3-4 horas al día. Lo demás indica que son rutinas o actividades que no, digamos, producen un rendimiento, una productividad en relación con el resto de la actividad laboral. En relación con eso, pues bueno, yo entiendo que sí que sería previsible a lo mejor la bajada de horas, e incluso pues flexibilizar en tanto en cuanto se pueda, por lo cual depende mucho de la actividad y del tipo de empresa y de negocio, pero creo que el problema básico, como hemos a lo mejor comentado en otras ocasiones, está en que el trabajo futuro está por llegar, y sobre todo porque parece que hay una tendencia, yo creo que no está en medirlo en cuanto a horas de trabajo, sino a lo mejor en la calidad de esas horas y sobre todo pues en la productividad o en un ratio que me aporte pues una medida de mi jornada laboral, ¿no? Criterios como la productividad no siempre están ligadas a la cultura empresarial y a la gestión de los recursos humanos. Pervive en muchas empresas aún el concepto de jornada laboral heredada de la vieja revolución industrial. Venimos de una revolución industrial donde los famosos teóricos Taylor y Fayol pues ponían a su gente la cadena de montaje con unos cronómetros y a calcular, pues entonces al final ¿qué pasa? Que yo creo que en el siglo XIX la cuantificación de la productividad en base a la hora o en base a lo que el trabajador estudia en la máquina transmite un poco que el ser humano los recursos humanos no dejaban de ser esa prolongación de lo que la máquina no podía hacer. Entonces, digamos que si en aquella época teníamos vapor, pues el resto sería energía física de los seres humanos y era lo que se cuantificaba. Yo creo que eso ya ha quedado muy atrás, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para que esa productividad buena, neta y válida de esas 3 o 4 horas la consigo de cada trabajador? Pero ya no solamente conseguir obtener dentro del tema empresarial, sino nosotros mismos, ¿no? Yo creo que será el paso importante para ir ganando en calidad de vida.
Otro de los vicios adquiridos en los trabajos es lo que se llama popularmente presencialismo o calentar la silla. Es decir, el buen trabajador es aquel que pasa muchas horas en la empresa. Es una desviación de algo que no tiene, entre comillas, y desde mi punto de vista, que ver con la gestión de recursos humanos. O sea, ya probablemente yo lo estoy marcando con la gestión. Hay un problema de gestión. Cuando ves que hay cantidad de empresas que todavía no tienen un gran plan de gestión y desarrollo, ya no solamente digo a nivel de recursos humanos, sino de la propia empresa, pues viene con esa rémora de años anteriores, ¿no? y de épocas pasadas, donde parecía que si no estaba el trabajo presencial, que es el famoso presencialismo, ¿no? Que muchas veces cuando te dedicas a organizar o reestructurar empresas te das cuenta que el mejor trabajador es el que más horas está sentado, y eso es muy de atrás, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, estamos hablando de conciliación, estamos hablando de horarios flexibles, estamos hablando, en definitiva, de que cada trabajador sea consciente de por qué está ahí, cuál es su fin, cuál es su productividad y cuál es su rendimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces pues, en las empresas no saben determinar cuál es realmente esa producción, ¿no? Con la pandemia se ha acelerado el proceso de implantación del teletrabajo, sobre todo en lo que se refiere a actividades compatibles con este sistema. Ahora, una vez superada esta etapa, David Martínez alude a que las empresas están reclamando a sus trabajadores, pero lo ideal sería que ese reclamo se correspondiese con cultivar el espíritu de equipo. No podemos estar diciendo que las grandes compañías han cambiado todo el concepto de teletrabajo y vuelven sus trabajadores a las empresas, porque sí que es verdad que están retornando los trabajadores a la empresa, pero curiosamente no es para que vayan, entre comillas, a trabajar, sino que es para hacer muchas veces terapias y ejercicios de grupo y de equipo, porque se han dado cuenta que con el teletrabajo a veces ese de trabajar en grupo y en equipo, el trabajo se individualiza y entonces pierdes esa fuerza productiva que comentábamos antes con el equipo. Otro de los debates que está en el ambiente es la implantación de la denominada semana de 4 días. Difícil aplicarla en un universo empresarial de pequeñas empresas y autónomos. Yo creo que la semana de 4 días es un tema genérico. Se habla mucho de grandes compañías y de grandes empresas porque sin duda manejan la mayor cantidad de trabajadores en España, pero tenemos que darnos cuenta que analizado a nivel nacional, prácticamente entre el 90 y el 95% de las empresas son pymes, micropymes o autónomos. Y si ya nos vamos a Galicia, estamos hablando del 98%. O sea, resulta muy complicado, a lo mejor para un autónomo, marcarle un horario a un trabajador cuando a lo mejor es mejor que sea flexible. Ese número de horas no tiene que ser cuántas horas hago, sino qué calidad de horas hago y si yo me siento cómodo. Si a mí, por ejemplo, me presionan para que haga un trabajo en 4 horas y ese trabajo va a salir mal, pero si me dejan que lo haga en 10 horas va a salir perfecto y yo no tengo un inconveniente en que sean 10 horas, pues un poco había que medir eso. ¿Es complicado? Sí, evidentemente es complicado y sobre todo en grandes empresas, pero como digo, si realmente el enfoque y la estructura de empresas españolas, pymes y pequeñas empresas, pues a lo mejor esa flexibilidad horaria y laboral que se permite muchas veces en las pequeñas empresas, pues a lo mejor podría incluso ayudar a que la gente estuviera más cómoda y contenta en su trabajo, que al final es un poco hacia lo que vamos, ¿no? Menos horas de trabajo, pero de calidad, y más horas en esparcimiento y ocio. Acabamos de conocer el Atlas Estadístico de las rentas por ciudades y también incluso por barrios. Barrio rico, barrio pobre. Bueno, ustedes se pueden hacer una imagen y una idea de lo que puede ocurrir en la ciudad. Pero vamos a sobrevolar por esa situación y vamos a ofrecerles algunos datos concretos que revela el Instituto Nacional de Estadística y luego vamos a pedir también un análisis. Acaban de salir los datos de la renta media por persona y su distribución por ciudades, incluso por barrios. En el caso de Ourense, la brecha de las rentas entre los barrios con más y menos recursos en la ciudad se disparó tras la salida de la pandemia. Entre las calles con mayor poder adquisitivo, en torno al Parque de San Lázaro y Concejo, y la zona más pobre de la urbe, Covadonga, aumentó en 304 euros la diferencia entre los años 2020 y 2021. Así lo refleja el Atlas de la Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística. Sobre estos datos queremos incorporar el punto de vista de Raúl González, economista. Hola, hoy si les parece vamos a hablar un poco de la renta per cápita, que no deja de ser el dinero que nos entra en nuestras casas pues cada mes o cada vez que cobremos un sueldo. No estamos hablando de una renta per cápita
que el último dato público y consolidado del IGE, del Instituto Galego de Estadística, habla de que en la ciudad de Ourense cada ciudadano en edad de trabajar y que está trabajando tiene unos ingresos medios de 18.300 y pico euros año arriba, año abajo. Eso, para que se hagan ustedes una situación, estamos hablando más o menos de unos 1.000 y pico euros menos que en Vigo y Coruña y unos casi 800 euros más que en Ferrol o Pontevedra. Realmente sí que estamos por encima de la media gallega, que está en 15.500 euros, pero estamos hablando de unas cantidades que realmente están muy lejos del famoso bienestar europeo y sobre todo de las medias de Europa. Pues si miramos los datos del último año es a restar, es decir, nuestro enemigo, que es la inflación, ha hecho que de media el año pasado cada español pierda un 2,5 de su capacidad real de compra en relación con la renta. Pero hay un dato un poco mucho más terrible, ¿no? Que es que si nosotros miramos desde aquel famoso 2008, que era un año de crisis, un año terrible, hasta este año 2022, los españoles no hemos ganado en renta per cápita real, hemos perdido un 3%, somos de los peores de Europa en ese balance. Yo te diría que hay tres franjas. La montaña, que está tocando con Zamora, está todavía una renta per cápita muy inferior a la media de la provincia de Ourense. Está la ciudad y su área de influencia, que sí que tiene un nivel de renta un poco superior, destacando Periodo Aguiar. Y después está la franja atlántica, que juega una liga muy superior a la nuestra, que estamos hablando de media de entre 3.500, 4.000, 5.000 euros más de renta per cápita mensual. Sí, es decir, si nosotros miramos en la estadística de las rentas, vemos que el pensionista, digamos, que es el que ha zafado un poco mejor esta situación. Ese incremento vinculado a la inflación, al IPC, pues le ha ido un poco manteniendo esa renta per cápita más o menos estable, más los ingresos que haya podido generar de otras fuentes de ingresos financieros, de ese ahorro que ha ido generando. Pero a medida que vamos bajando en años, a medida que vamos bajando en edad, la situación es mucho más complicada. Sí que es verdad que el funcionario tiene una estabilidad, pero también es verdad que en esos años duros de la crisis ha perdido capacidad adquisitiva. Por otro lado están los empresarios, que bueno, que ahí es donde Dios reparta suerte, ¿no? Es decir, depende un poco cómo va tu situación económica, en el sector en que trabajas y cómo han sido tus decisiones individuales. Sí, estamos hablando de una renta que, si está estable, no es capaz de afrontar estos incrementos de precios que estamos viendo y sobre todo tampoco está permitiendo ese ahorro que te permite en situaciones complicadas pues poder tirar de esa otra bandejita en la que tienes dinero, la que puedes suplir. Estamos hablando de incrementos que hemos visto el último año y medio de inflación de un 10% mensual en la cesta de la compra. Esas son cantidades que están muy lejos de cualquier incremento económico en convenio que podamos tener o de cualquier ingreso económico que podamos tener, no sé, negociando con nuestro jefe un aumento salarial, no nos va a ofrecer un 10 o un 15%, que lo hemos estado perdiendo mes a mes. Los indicadores de renta van, como todo, en función de la economía, ¿no? Y vemos que nuestra situación económica da palo y zanahoria. Estamos viendo que ahora mismo nuestra situación internacional está un poco empeorando, estamos viendo que nuestra economía, digamos, que ya no vende tanto al mundo porque el mundo ya no compra menos, y por otro lado estamos viendo que estamos tirando nuestros ahorros y todavía nuestra capacidad para seguir comprando a nivel, digamos, local o a nivel nacional. Eso es muy habitual, es decir, los españoles nos resistimos a las crisis, no somos tiradores de recursos económicos, seguimos disfrutando de unas vacaciones más o menos, o somos esa capacidad todavía de mantener un cierto nivel de ocio, está entre nuestras prioridades. España, aunque está ahora llegando al pelotón de cabeza, todavía estamos pagando la pandemia, es decir, todavía estamos pagando en términos generales aquel gasto público y aquel nivel de dinero que fuimos perdiendo de capacidad de compra de una parte de la población, porque una parte de la población que estuvimos en casa cobrando un sueldo, pero otra parte de la población se quedó sin ningún ingreso en esa época de pandemia, salvo ayudas sociales que pudiese haber. Por lo tanto, hay una parte de esa sociedad donde todavía existe un fuerte desequilibrio para recuperar lo que en aquel momento pues tiraban de sus ahorros o su capacidad de ingreso. Pequeño alto para la publicidad, volvemos en la segunda parte. Hasta ahora, amigos.